Buenas tardes, queridos estudiantes. Damos inicio a nuestra clase de Fundamentos de Filosofía Política. Y, a ver, en la introducción hay una primera aproximación a distinciones que van a salir con mayor detalle posteriormente, como aquella entre libertad positiva y negativa, libertad liberal y republicana. Yo inicié a presentar algunas de las características de la división o la distinción entre libertad positiva y negativa. Voy a, perdón, suspender esa caracterización, aunque está incompleta. Creo que en las secciones venideras va a salir de nuevo, y entonces creo que con lo que expliqué está lo principal, y ya más luego veremos detalles. Entonces, en este momento quiero ya empezar con la sección 1, en donde se da una primera caracterización un poco más rigurosa, exacta o detallada de cómo vamos a entender la libertad. A ver. A ver, en primer lugar, quisiera que se tenga presente que la libertad puede entenderse como dos cosas diferentes. Por un lado, está la libertad como valor, y por otra parte tenemos la libertad como derecho. Bien, o quizás, más bien aquí valdría la pena poner derechos en plural, porque hay varias libertades. Bien, ahora, entonces no son las mismas cosas. De entrada podría indicar que la libertad como valor sirve de base a las libertades como derechos. Bien. Entonces, podemos decir que cuando entendemos la libertad como algo valioso, como un bien, su estudio pertenece a la axiología, que es una disciplina filosófica. En cambio, cuando hablamos de libertad como un conjunto de derechos, entonces eso puede ser estudiado desde la ética, que no nos corresponde a nosotros, o desde el derecho, o si quieren ustedes la jurisprudencia, que es por supuesto lo que estructura y organiza la sociedad. Ese es nuestro ámbito. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, derechos según una clasificación: derechos civiles, derechos sociales, económicos, culturales. ¿Sí? Perdón. Y que están normados en el ordenamiento jurídico. Bueno, entonces, eso es propiamente, podríamos decir, objeto de estudio de la filosofía del derecho, o
también en la filosofía política, como es nuestro caso. Bueno, ustedes saben que en parte el artículo que ustedes están leyendo trata de analizar qué concepciones filosóficas de la libertad se hallan presentes en la Constitución del 2008. Tienen ustedes ahí referencias precisas, exactas, al articulado de la Constitución. Y en algunos casos nosotros citamos, cuando nos parece importante, el texto literal de la enunciación de alguno de esos derechos en los que se expresa la libertad. Bueno, a ver, de estas dos dimensiones de la libertad, nuestra concentración está en la segunda dimensión, ¿sí? Derechos que plasman o materializan esa libertad como valor. Bien, entonces ahora sí quisiera pasar a la primera sección del artículo titulada Primera aproximación de qué es la libertad. A ver, entonces, si nosotros quisiéramos dar una caracterización de aquellos rasgos que podríamos decir esenciales o necesarios de la libertad, entonces tendríamos que decir que es un derecho jurídico y, bueno, en primer lugar, quisiera que cuando hablamos de que se entienda que cuando digo que la libertad es un derecho jurídico, lo estoy, lo estoy poniendo aparte de la moral, ¿sí? Los derechos, decía, también se podrían entender desde el punto de vista ético, pero ese no es nuestro punto de vista. Estamos en la materia de fundamentos de filosofía política, ¿sí? Este tema de los derechos en general se podría ver también desde la ética como un objeto de estudio legítimo, por supuesto, pero ese no es en este momento nuestro enfoque. En el séptimo nivel tienen ustedes la materia de ética y nuevamente ahí se revisará esta cuestión de los derechos, pero desde ese ángulo de la ética o la moral. Bien, entonces cuando digo que es un derecho jurídico, quiero decir que está en las leyes. ¿Sí? ¿Cuáles son esas leyes? Los positivistas o positivistas creen que la ley suprema es la Constitución. Para los naturalistas, el, el derecho superior es el derecho natural o la ley natural. Entonces, por encima de la Constitución, previo o anterior a la Constitución, hay algo que tiene un rango jerárquico prioritario, ese es el derecho natural. Bien, los derechos serían elementos de ese derecho natural, sobre todo cuando hablamos de derechos fundamentales. Bien, ahora, ¿cómo entender ese derecho? Una manera
y no la única, de comprender en qué consiste un derecho, es simplemente decir que el derecho es un permiso, una licitud o autorización. Bien, creo que no es necesario que lo mencione, pero ustedes son conscientes de que siempre que nos hacemos la pregunta por la esencia de algo, ¿qué es tal cosa? No hay una única respuesta cuando estamos dentro de las disciplinas filosóficas. A diferencia de lo que puede suceder o sucede en matemáticas o en las ciencias naturales como la física, por lo general no hay discusión por lo que respecta a las definiciones, ¿sí? No digo que nunca las haya, eh, puesto que seguramente en los congresos de matemáticas, de física, hay discusión, debate, el desacuerdo, ¿sí? Pero esa multiplicidad o divergencia de opiniones es muchísimo más marcada en lo que se llama las ciencias sociales, ciencias humanas y también en la filosofía. Bueno, como es quizás el obvio advertir. Entonces, la caracterización que yo les estoy dando de qué es un derecho es una en particular, pero creo que es bastante defendible, ¿sí? Bien, aquí he utilizado yo 3 palabras, pero en el fondo podemos decir expresan lo mismo y eso es un derecho. Recuerden que, bueno, aquí estoy hablando de derecho de un individuo, de un miembro de una sociedad o comunidad, como puede ser la humana. Derechos, creo que lo he mencionado en alguna otra ocasión, también lo tienen los animales que viven en nuestra sociedad. Por ejemplo, las mascotas que tenemos en la casa también tienen derechos. Y son jurídicos, lo cual quiere decir que, por ejemplo, el, el gobierno local, el municipio de nuestra ciudad, en sus leyes hay una que tiene que ver con la protección de los animales. Entonces, en la medida en que el ordenamiento jurídico de nuestra ciudad tiene una normativa expresa sobre el tratamiento que se debe brindar a esas mascotas, entonces ese es un derecho jurídico, ¿sí? Pero referido a los animales no humanos. Y por supuesto, la violación de uno de esos derechos es motivo de sanción, ¿sí? De una pena, en donde interviene el Estado, ¿sí? Bueno, se nos podría llamar a juicio, tenemos que, si es que uno es acusado, tenemos que defendernos o excusarnos, justificarnos de el trato indebido que se le da a los animales. Y si es que no hay prueba, perdón, no hay manera de contrarrestar la acusación, entonces el juez estará obligado a sentenciar a algún castigo. Bueno, entonces a estas 3 palabras que están definiendo el derecho,
podría añadir otra de reclamación legítima. ¿Sí? Bien. A ver. O si quieren ustedes una reclamación legal. ¿Sí? Algo que que podemos nosotros exigir, pedir en base a lo que está reconocido en el ordenamiento jurídico. Ahora, una segunda característica del derecho es que está correlacionado con un deber. ¿Sí? Bien, en alguna otra ocasión expliqué que a cada uno de los derechos que tiene un titular, un sujeto, corresponden ciertos deberes que tienen los demás, a quienes se los conoce con el nombre de respondentes, que son los otros individuos particulares, puede ser la sociedad como un todo, el Estado, o incluso, en ciertos casos, la comunidad internacional. A derechos negativos corresponden obligaciones de no hacer, de no impedimento. A derechos positivos corresponden obligaciones de hacer o prestar. ¿Sí? Bien, entonces esa es la correlación entre derechos y deberes. ¿Sí? Pensemos en el derecho a la vida. Si es que es entendido como un derecho negativo, entonces los demás tienen obligación de no matar, pero si es que el derecho a la vida es un derecho positivo, entonces la obligación de los otros es de ayudar para mantener esa vida. ¿Sí? En caso de ser necesario, la de socorrer, auxiliar. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, la última característica que mencioné en primer lugar, la de reclamar, está entendida en el sentido de que los derechos en general y por lo tanto también la libertad nos da a nosotros una potestad, una capacidad de demandar de los otros un cierto trato con respecto a nosotros. ¿Sí? Bien. Entonces, está incluido dentro del concepto de derecho ese poder que tiene cada sujeto, cada portador de derechos de demandar o exigir o que no nos hagan ciertas cosas o que nos den ciertas cosas, ¿sí? Cierto trato, ciertos bienes, ciertos servicios. Bueno, entonces hay esa conjunción entre derechos y deberes. ¿Sí? Hay ahí esa correlación
la correlatividad. Bien. Entonces, con estas dos características, creo que ponemos ya una primera delimitación de lo que es la libertad. Ahora, si es que nosotros fuéramos positivistas, o mejor dicho, si es que fuéramos, bueno, sí, positivistas y además, a ver, estaba pensando si es que es posible que un positivista sea anarquista. Y creo que esa conjunción no es posible. Cuando decimos, cuando hablamos del positivismo, estamos pensando en aquella tendencia de la filosofía jurídica que cree que la fuente del ordenamiento jurídico, de las normas, está en el legislador. Y esa es la forma más pura, más dura del positivismo. Y el legislador es parte de la autoridad. Y eso significa que hay un Estado y una autoridad que rija toda la sociedad. Pero eso es algo que no puede admitir el anarquista. ¿Sí? Bueno, puede haber, y seguramente los hay, anarquistas que sean justnaturalistas, que crean que por derecho natural, esto es, independientemente del decreto de una autoridad, de un gobierno, tenemos los miembros de una sociedad ciertos derechos. Bueno, entonces creo que esta caracterización que está aquí, que la libertad es un derecho jurídico, podría ser aceptada incluso por un anarquista, con tal que sea justnaturalista. Bien, estoy pensando en qué autores o qué corrientes se podrían oponer a estas dos características que he mencionado, pero no se me ocurre quién puede estar en contra de esta caracterización. Y la segunda ha sido explícitamente cuestionada, pero en este momento no les puedo mencionar un autor, un apellido específico. Pasemos a la siguiente sección sobre cuántos conceptos de libertad hay. Bien. ¿Cuántos conceptos de libertad? Bien, hay un autor muy famoso, Isaiah Berlin. Pongo sin tilde porque es de origen ruso, pero vivió o tal vez se nacionalizó en Gran Bretaña. Él tiene un escrito precisamente con el título de Dos conceptos de libertad. Es del siglo pasado y fue en este texto en que se hizo famosa la distinción entre libertad negativa y positiva. Ya estaba explicando la semana pasada los rasgos que inicialmente se presentan para hacer esta distinción
Isaiah Berlin cree que de esos dos conceptos, el más correcto es el de libertad negativa, en el sentido de libertad entendida como no sujeción o no dependencia a algo, en lugar de la libertad positiva, que sería como una capacidad de hacer efectivos nuestros deseos. Bien, ahora, a ver, entonces aquí ya tenemos dos conceptos de libertad, según Isaiah Berlin, ¿sí? Y por otra parte, hay un autor de apellido McCallum que cree que hay un solo concepto, ¿sí? Gerald McCallum. Bien, según McCallum, toda concepción de libertad puede ser analizada dentro de un esquema, un patrón, que consiste en decir X es libre de un factor Y para hacer o ser Z. Bien, tenemos aquí nosotros tres factores. Este es el esqueleto de cualquier análisis de la libertad. En primer lugar, tenemos el sujeto, el titular o portador de la libertad. ¿Sí? Puedo simbolizarle con la S de sujeto. El factor Y viene a ser un obstáculo, una barrera o impedimento. ¿Sí? Y finalmente, el tercer factor, Z, es una meta u objetivo. ¿Sí? Es decir, el para qué, lo que nos proponemos ser o realizar. Entonces, sea que nosotros tengamos un concepto de libertad negativa o positiva, ambos conceptos entrarían dentro de este molde. Por lo tanto, solo habría un concepto de libertad, según McCallum. Bien, ahora yo les mencioné que gran parte del artículo que está autorado con mi colega Leonardo Torres se basó en el texto de Tim Gray. A ver, este autor cree que hay 7 concepciones de lo que es la libertad. Pero
por favor, tengamos o si quieren ustedes, 7 interpretaciones de lo que es la libertad. Pero, por favor, quisiera que no confundamos, por una parte, concepto de lo que son concepciones. ¿Sí? Según McCallum, solamente hay un concepto, ¿sí? Un concepto de libertad, pero según Tim Gray, hay 7 concepciones de lo que es la libertad. Bien, esta diferencia entre concepto y concepciones, podríamos nosotros aplicarla a la justicia, por ejemplo. De hecho, eso es lo que mantiene John Rawls, que veremos en otra ocasión cuando hablemos de la justicia. Que será el cuarto y último valor que revisemos después de examinar la igualdad. Concepto habría solamente uno, mientras que las concepciones pueden ser varias y estarían dependiendo de, por ejemplo, la posición política, podría ser la clase social u otros factores que pueden intervenir, como podría ser el género, por ejemplo. Bien. Tim Gray no siempre habla de concepciones, sino también de vez en cuando habla de aspectos. ¿Sí? Puesto que Tim Gray dice que cada uno de estos 7 aspectos que vamos a estudiar uno por uno, aunque no necesariamente en el orden que está presentado en el texto de Tim Gray, sino el que yo voy a seguir el orden que está en el artículo que ustedes están leyendo. Dice que cada una de esas 7 concepciones o aspectos son imprescindibles para tener una idea cabal, acabada de lo que es la libertad. Es como si cada una de estas interpretaciones aportara una pieza de un rompecabezas. Y para tener la idea total, deberíamos juntar, reunir, combinar esas visiones parciales y así obtendríamos la visión total de lo que es la libertad. Bueno, me parece una visión interesante. En realidad, nosotros, conjuntamente con Leonardo Torres, nos aproximamos a ese enfoque en la medida en que esas 7 interpretaciones sean compatibles, ¿sí? Por lo menos bajo una determinada versión, porque no quisiera que se malentienda y se vaya a creer que toda concepción de libertad es válida y que por lo tanto se puede asumir. Puede ser asumida cualquier concepción. Obviamente no hay cómo hacer eso en todos los casos, de modo que habrá ciertas concepciones de la libertad que tendrán que ser dejadas de lado como incompatibles con otras interpretaciones. ¿Sí? Entonces, en la medida en que nosotros podamos, dentro de una misma visión, acomodar o asumir otras concepciones de un modo coherente para formar una unidad, entonces esas distintas concepciones serán bienvenidas, pero habrá
algunas de ellas que no puedan ser incorporadas dentro de esta totalidad y que por lo tanto tendrán que ser excluidas, dejadas de lado. Bueno, veamos, pasemos a la sección 3 y empecemos con la primera concepción de libertad como autodominio. ¿Sí? Vamos, 3.1. Bien. Autodominio. Seguramente, bueno, la, la segunda parte de esta palabra compuesta tiene que venir de dominus, que en latín significa señor, y, y la primera palabra o el primer componente de esta expresión viene del griego, que significa por sí mismo, ¿sí? Auto. Entonces, aquí tenemos una palabra que tiene una mezcla de raíces, una griega, la otra latina, y que seguramente nos hace pensar en lo que era la esclavitud antigua, que la sociedad estaba dividida entre amos y esclavos. ¿Sí? El amo es el señor, y aquí se está diciendo que uno mismo es el señor. ¿Sí? Cada quien es el señor de sí mismo. Eso es autodominio. Bien, ahora podríamos nosotros preguntarnos el ¿quién me gobierna? ¿Sí? Bien, ahora si es que estamos hablando de autodominio, ¿sí? La respuesta tiene que ser uno mismo, ¿sí? El propio yo. ¿Sí? Bien, uno mismo. Ahora, para aclarar exactamente cuál es el problema que está detrás de esta concepción, pensemos por un momento en problemas de antropología filosófica. ¿A cuál yo nos estamos refiriendo cuando decimos uno mismo? ¿Sí? Entonces, ¿quién me gobierna? La respuesta es yo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál yo? ¿Sí? Ustedes se estarán preguntando, y bueno, ¿cuántos yos hay? el, hay por lo menos dos, ¿sí? Y, a ver, lo que
en el texto de Tim Gray, y eso está en el artículo, hay una distinción entre un yo ideal y un yo empírico. ¿Vean? Este yo ideal puede ser un yo perfecto, que tenga solamente virtudes, que actúa como se debe. En cambio, el yo empírico es aquel que puede seguir sus deseos, sus pasiones, a ver, el yo ideal, voy a ponerle aquí como entendido como una abstracción. El, el yo empírico es el yo tal como existe en la realidad, con todos sus defectos, aspectos negativos. Y por supuesto, el yo empírico también hace cosas buenas, no solamente es malo, pero es una mezcla de cosas positivas y negativas. Y aquí lo importante de resaltar es lo negativo, ¿sí? Yo les mencioné el ejemplo de que alguien desea levantarse a las 6 de la mañana, pero una vez que suena el despertador, no se levanta, ¿sí? Que les dije, le cogió la pereza, ¿sí? Es como si dijera, si estuviera en Argentina o en el Cono Sur, no podría decir, le cogió la pereza. Eso suena como, le cogió la Teresa. Bueno, eh, en cambio, acá es un yo que simplemente actúa como manda el deber, ¿sí? Por eso es ideal. ¿Ya? Todos nosotros tenemos nuestros deslices, cometemos errores, pero eso no hay en el yo ideal, ¿sí? Es un yo racional, ¿sí? Que actúa por principios, ¿sí? Y por lo tanto, aquí hay, en el fondo hay una idea moral, ¿sí? Bien. Mm, bien, entonces está aclarado que el yo puede ser visto de dos maneras diferentes. Aquí, estas etiquetas son simplemente indicativas de por dónde van las tendencias con respecto a quién soy yo, ¿sí? Esta distinción al interior de cada persona es antiquísima. En filosofía tenemos, por ejemplo, Platón, en realidad también es Aristóteles, los estoicos. Eh, Platón hablaba de las partes del alma. Él creía que hay una parte racional en el alma, otra parte apetitiva, ¿sí? La de los deseos, ¿sí? Si hablamos de deseos, podríamos también decir los instintos,
Es decir, unas fuerzas, ¿no? Unos poderes que a veces podrían dominarnos. Platón ponía una imagen de una analogía del alma con un carruaje en el cual hay un jinete y dos caballos. Un caballo es desobediente, el otro es dócil. El desobediente es justamente las pasiones, los deseos. Piensen, por ejemplo, apetitos sexuales. Y el caballo obediente es la voluntad. El jinete era la razón. Cuando los caballos se mueven de acuerdo a lo que diga el jinete, entonces esa es un alma virtuosa, justa. Caso contrario, cuando las pasiones dominan a la razón, esa es una relación inapropiada de las partes del alma. Hay una anécdota de que alguien le encontró a Platón con el brazo así levantado en alto y ante esa postura extraña de Platón, quien le encontró le pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo? Y Platón responde que se está castigando a sí mismo porque tuvo iras al estar hablando con un esclavo y alzó la mano para darle un golpe al esclavo. Sí puede ser una bofetada, pero a tiempo logró contenerse, ¿sí? Es decir, no le dio ese golpe, esa bofetada, pero Platón, para autodisciplinarse, quedó en ese ademán de dar el golpe para que en otra ocasión esa ira, ese sentimiento de furia, de rabia, no le gobierne a él, sino que pueda él controlar esas pasiones. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de autodominio. ¿Sí? De que hay dentro de mí una parte que debería ser la que controla nuestras acciones. A eso le podemos llamar la razón, el intelecto, pero nosotros tenemos otras fuerzas en nuestro interior que pueden en ciertas ocasiones querer actuar de una manera que no es la que se conforma con lo que dice la razón. ¿Sí? Bueno, entonces, si es que nosotros volvemos a la pregunta inicial, si es que libertad es esa capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Y nos preguntamos, ¿quién es el yo? ¿Sí? ¿Quién es el Señor de nuestra vida? ¿Sí? Y sabiendo que la persona humana está dividida, ¿sí? A veces de una manera en tensión, en lucha, entre dos aspectos de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestro ser. La una que nos lleva hacia lo que deberíamos hacer, la otra la que se deja llevar por instintos, deseos, o tal vez podríamos decir antojos, gustos, ¿sí?
cuando decimos de me dio la gana, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero yo? ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos opciones. Unos dirán que el yo verdadero es el empírico, ¿sí? Mientras que, fíjense, cuando hablamos de algo ideal, podemos estar pensando en un yo que no es real, que existe solamente en el pensamiento, pero obviamente quizás no nos dejemos de engañar por las palabras, por los rótulos. Entonces, corresponde a cada uno de nosotros en este punto hacer una elección, ¿sí? De hecho, el ser humano es una mezcla. No somos, si quisiéramos eh, manifestar el, el dilema, o si quieren ustedes la alternativa entre dos extremos, podría ser el uno como el ser humano es un ángel, ¿sí? Pero por el otro extremo opuesto, podríamos decir es un demonio, ¿sí? Es puramente malo. Lo de empírico es una mezcla, está como a medio camino, en la mitad, ¿sí? Bueno, y los filósofos los hay para todos los gustos, unos que creen que el, el yo que debería controlar las acciones es la razón, y otros que creen que el yo real también tiene pasiones, deseos, y por lo tanto el, no hay por qué eliminar esos deseos. ¿Sí? Entonces, ven ustedes que por más que nosotros estemos de acuerdo con esta concepción de libertad como autodominio, cuando queremos especificar un poco más en qué consiste ese autodominio, nos topamos con una doble manera de entender ese autodominio. Bien, y ahora, bueno, voy a hacer aquí un receso y a la vuelta voy a especificar autores, corrientes al interior de esta primera concepción. ¿Sí? Entonces, hagamos un receso.